Pues bonitas alabanzas a nuestro gran Dios, ¿verdad? Nos podemos gozar y regocijar en Él. Amados, sean todos bienvenidos. Es un placer tenerle aquí con nosotros. Dios quiere bendecir su vida. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versos del 1 al 14. ¿Ha tenido una semana difícil? ¿Algún desastre en su vida? ¿Algo que hizo mal? ¿O se portó bien toda la semana? ¿Sí? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos listos para recibir la palabra de nuestro Dios? Hemos venido a eso, ¿verdad? A alabar su nombre y también a que Dios nos hable, que Él nos transforme, porque mire, el único que nos pueda sacar adelante es Dios a través de su palabra. Puestos de pie, hermanos, yo leo el verso 1, usted el verso 2, seguimos alternadamente hasta el verso 14. Juan capítulo 21, y mire, quiero que vea este pasaje desde el punto de vista de que Pedro hizo un desastre con su vida. Sí, él negó a Jesucristo 3 veces, y en este pasaje él es su peor momento, y él lo sabe. Él sabe que cometió un gran pecado, él sabe que falló, él sabe que la regó, y él está tratando de ocultar su fracaso. Vea lo que dice el verso 1 y seguimos. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo muchos, la red no se rompió. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Todos el verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Mire, ahí están 7 de los discípulos de Jesucristo que lo habían abandonado cuando él más los necesitaba. Pedro les dijo: yo me voy a ir a pescar. Pedro sabía lo que había hecho unos días atrás. Nadie de los discípulos estuvo presente allí cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, ahí en el patio del sumo sacerdote, cuando dijo: no conozco a tal hombre. Cuando le dijeron: tú eres uno de ellos, hablas como ellos, Pedro empezó a maldecir. Nadie supo. De los 7 discípulos que están ahí, nadie sabía lo que Pedro había hecho días atrás. Entonces Pedro, él se siente culpable, él se siente descalificado, él se siente arruinado. Él dijo: todo terminó para mí. Él dijo: me voy a pescar. Y los otros discípulos
dijeron: nosotros vamos contigo. Pues ¿a dónde más podemos ir? También nos hemos equivocado, también fallamos, cometimos errores. Y ellos están ahí pescando toda la noche sin atrapar nada. Entonces ellos están en un completo desastre. Pero Jesucristo viene allí de la nada y les habla tiernamente. Les dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Jesucristo apareció de la nada y les arregló el desastre. Dice el verso 6 que les dijo: echen la red para pescar. Y sacaron gran cantidad de peces. Padre, gracias te damos, Dios, por tu misericordia, Dios. Gracias te damos, Padre, porque aún cuando hacemos un desastre, cuando es nuestra culpa, cuando nosotros solitos nos metemos en un problema, tu gracia nos persigue. Tú nos buscas y nos limpias y nos sacas de ese desastre. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque merecemos condenación, juicio, que nos encarguemos solos de nuestros problemas, pero tú vienes a nuestra ayuda, Dios. Padre, síguenos hablando el día de hoy, Padre. Tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Tú sabes en qué estamos metidos, Dios. Tú sabes qué estamos ocultando. Tú sabes qué estamos fingiendo, Dios. Qué estamos aparentando, Dios. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Y Padre, no nos dejes así. Límpianos, transfórmanos, cámbianos, Dios. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Leí una historia de un niño de 5 años que le encantaba el piano. La única pieza que sabía tocar era palillos chinos, algo muy sencillo. Un día su padre, para sorprenderlo, lo llevó a escuchar un pianista italiano reconocido mundialmente. Esa noche, cuando entraron al recinto oscuro, mientras se dirigían a sus asientos, el niño notó un hermoso piano de cola en el escenario. Cuando nadie lo veía, se escabulló, se sentó, empezó a tocar su versión de palillos chinos. En ese instante el telón se levantó. La gente esperaba ver al pianista de renombre mundial, pero en su lugar vieron a ese pequeño niño tocando. El padre quedó en shock. Dijo: estoy en medio de un gran desastre. ¿Cómo pudo pasar? ¿Qué voy a hacer? Justo cuando el niño quiso salir corriendo hacia su asiento, sintió un brazo muy grande sobre sus hombros. Era el pianista. Le susurró al oído diciendo: hijo, sigue tocando. El niño siguió tocando su versión de palillos chinos. El pianista tocó una sinfonía de Beethoven. El padre, desde su asiento, quedó impresionado, no lo podía creer. Lágrimas corrían por su mejilla. Jamás se imaginó que aquella sencilla pieza de palillos chinos se escucharía de manera maravillosa junto a la sinfonía de Beethoven. ¿Qué sucedió? El maestro intervino. Quizás, como el niño, usted también ha cometido muchos errores, ha hecho muchas cosas malas, ha hecho cosas que sabía que no debería hacer, y ahora está en medio de un gran problema. Fue su culpa y no ve la salida. No se preocupe, no se anime, no se desanime. El maestro, el gran maestro, aparecerá de la nada. Dios es grande en misericordia y en un instante Él lo puede cambiar todo. En un instante Él puede arreglar ese desastre en el que está usted metido. Dios, mire, Dios puede hacer milagros incluso de nuestros propios pecados. Dios puede hacer milagros incluso de nuestros propios errores. Dios aún puede bendecirle. Ese día, cuando Pedro estaba en la barca, era su peor momento.
Había un desastre en su vida. Había cometido uno de los más grandes pecados de toda su vida. Acababa de negar a Jesucristo. Acababa de decir, yo no lo conozco. Acababa de arruinarlo todo. El gallo, mire, le había cantado 3 veces. Él le falló a Dios. La situación parecía insuperable. Pedro pudo pensar, estoy acabado, estoy arruinado, fue mi culpa, lo eché a perder, no veo la salida. Pero en su misericordia Dios vino hasta donde él estaba. ¿Y sabe que le arregló el desastre? ¿Sabe que Dios no lo condenó? ¿Sabe que Jesucristo, es más, ni siquiera le mencionó el problema, ni siquiera le mencionó el pecado? Jesucristo vino y ni siquiera le dijo, oye Pedro, ¿no dijiste que ibas a morir por mí? ¿No dijiste que estabas dispuesto a dar tu vida por mí? Pedro, ¿por qué me negaste 3 veces? ¿Sabe que Jesucristo no se lo echó en cara? ¿Sabe qué hizo Jesucristo? En lugar de eso, lo sacó del problema con una gran pesca. Dios es grande en misericordia. Hoy vamos a ver milagros de errores, milagros de pecados. Sí, porque ¿sabe que nuestras mayores bendiciones no han venido cuando hemos hecho algo bueno? Nuestras mayores bendiciones han venido cuando hemos fallado, cuando no dimos la talla, cuando nos equivocamos. En primer lugar, Dios lo bendecirá a pesar de sus pecados. Dios lo bendecirá a pesar de sus pecados. No se descalifique. A veces miramos que alguien falló y decimos, hasta ahí llegó, merece el juicio, merece el castigo de Dios. Lo señalamos, lo etiquetamos, lo rechazamos, lo sobajamos, le decimos, no se lo decimos, pero lo pensamos, soy superior a él. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todos sus pecados no lo descalifican para recibir las bendiciones de Dios. Si cada pecado que cometemos nos descalificara, todos aquí estaríamos con las manos vacías. Podemos mirar nuestra vida y ¿sabe qué vamos a ver? Vamos a ver el gran desastre que hicimos y cómo Dios lo arregló milagrosamente. Muchas de las veces en que somos bendecidos no es por algo bueno que hicimos, sino es porque nos metimos en un gran conflicto, en un gran pecado, y Dios agarró ese pecado e hizo algo bueno. Vea lo que dice el verso 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Uno pensaría que después de todos esos fracasos, después de todos esos pecados, Dios había desechado a Pedro. Uno pensaría que Dios le diría, Pedro, me tienes cansado. Pedro, qué lástima, la regaste. Pedro, hasta aquí llegaste. Pedro, lo echaste a perder. Pedro, te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Pedro, no te voy a dar mis bendiciones, pecador. En lugar de eso, Dios le dio una gran pesca. Todos cometemos pecados en la vida. La buena noticia es que Dios no es un crítico. Dios no anda por ahí diciendo, te lo dije. Dios no está sentado observando cuidadosamente a ver en qué momento fallamos.
Dios no está ahí para ver qué es lo que hacemos mal, para señalarnos, para condenarnos. Dios no dice: oí ese comentario que hiciste, le pondré asterisco, eso estuvo muy mal, te equivocaste. Dios, en su misericordia, no le va a retener sus bendiciones. Dios no le dice: fallaste, no fuiste a la iglesia, te desviaste del camino, esta semana te voy a confiscar mis bendiciones. Dios es grande en misericordia. Dios no espera que usted se conduzca perfectamente toda su vida, durante todo el día, para mostrarle su bondad. Dios es tan misericordioso que Él le dice como a Pedro: echad tu red a la derecha. Eso significa que esa fornicación Dios la puede arreglar. Ese adulterio Dios lo puede arreglar. Esas adicciones Dios lo puede arreglar. Si Dios te está diciendo: echa tu red a la derecha, es como si Dios le dijera: aún quiero que cumplas tus metas, aún quiero que tengas un matrimonio grandioso, aún quiero que vivas feliz, aún quiero que conozcas la persona correcta, aún quiero bendecir tu vida. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Que sus peces aún están allí. No se descalifique. Todos esos pecados no significan que perdió sus peces. Dios todavía va a bendecirlo a pesar de sus pecados. Dios todavía va a traer sus peces a su red. La buena noticia es, o lo bello de o lo hermoso, o lo bello, o lo grandioso de la misericordia es que cuando pecamos siempre aparece la misericordia. Dios le mostrará favor no merecido. Dios le ayudará a limpiar su vida y a salir de ese desastre. Después del culto del Día de las Mamás, que lo hicimos allá afuera, había un hermano que estaba ahí solo. Ha estado luchando con el alcoholismo y él se miraba inquieto, culpable, indigno. Y lo noté y me acerqué a él, lo saludé y le dije: hermano, qué gusto verte, qué bueno que sigues viniendo, ¿cómo estás? Él quiso disimularlo, dijo: estoy bien, pastor. Le contesté: supe que caíste una recaída. ¿Caíste? ¿Qué te pasó? Lágrimas empezaron a salir de sus ojos y le dije: Dios aún te puede bendecir. Pídele perdón a Dios. Oramos y él estuvo tranquilo. Le dije: no te descalifiques. ¿Y sabe qué es lo que hacemos a veces? Vivimos con culpa, con remordimiento, creyendo que Dios ya no nos puede bendecir. Sí, y si cada pecado que cometemos nos limitara, nos descalificara, todos estaríamos con las manos vacías. Mire, la gracia es para aquellos que están en medio de un desastre. La gracia de Dios es para aquellos que han fallado, es para aquellos que se han equivocado. Así que Dios puede bendecirle a pesar de sus pecados. En segundo lugar, Dios es tan misericordioso que puede hacer milagros de sus errores, de sus pecados, de sus equivocaciones, porque Dios
no está en el ministerio de condenar gente. Dios restaura personas. Las voces acusadoras le dirán: hombre, te equivocaste, la regaste, estás acabado, fue tu culpa. Sabías que no deberías hacerlo, perseguiste el sueño equivocado, ahora mírate, estás al cuello, arréglatelas tú solo. Dios en su misericordia le va a ayudar a limpiarlo y le ayudará a que salga de ese desastre. Mire, la gracia va a donde quiera que usted vaya. Y lo va a buscar. Muchos ejemplos tenemos en la Biblia. Dígame, ¿quién no se equivocó? Moisés, cuando era joven, mató a un egipcio. Él creyó que era la voluntad de Dios que él liberara a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Y él mató a un egipcio, lo escondió. Él fue descubierto, tuvo que huir al desierto. Pero ¿sabe? 40 años después, Dios le dijo: Moisés, no me he olvidado de ti. Aún quiero que vayas y le digas a Faraón: deja ir a mi pueblo. Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive, pero él no quiso. Y él se rebeló contra Dios y vino un gran pez y se lo tragó. Pero dentro del pez, ahí fue restaurado por Dios. Y le dijo Dios: aún quiero que vayas a Nínive. Aún quiero que vayas a predicar mi palabra. La gracia de Dios lo va a buscar a donde quiera que usted se vaya. Vea lo que dice el verso 17. Le dijeron la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quizás parezca que su situación nunca va a terminar bien. Quizás no vea nada bueno en su futuro. Anímese. Mire, Dios no se dará por vencido con usted. Y Dios vendrá y le dará una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad. Dios no se ha desilusionado de usted. Dios va a estar allí con usted, dándole oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, hasta que Dios lo limpie y lo haga un mejor hijo de Dios, lo haga un mejor padre para sus hijos, un mejor esposo para su esposa, un mejor todo. En una iglesia pequeña se congregaban siempre una veintena de personas. Todos se conocían. Nunca llegaba un visitante. Nunca tenían visitas nuevas, gente nueva. Y un día el pastor habló con sus sugieres y les dijo: este domingo va a venir gente nueva, una persona nueva. Los sugieres se emocionaron, se entusiasmaron y le dijeron al pastor: pastor, ¿y cómo sabe que va a venir gente nueva? El pastor les dijo: porque esta semana una mujer llamó pidiendo dirección de cómo llegar, y explicó que la mujer había dicho que tenía algunos problemas, que nunca había asistido a una iglesia de ninguna denominación y quería darle una oportunidad a la iglesia cristiana. Ese día por la mañana, ese domingo, los sugieres estaban en la puerta, bien arreglados, sus zapatos bien boleados. En esa iglesia todas las mujeres vestían vestidos largos hasta los tobillos. La mujer llegó con su carro, lo estacionó, abrió la puerta, bajó, cerró la puerta, caminó unos 3 pasos hacia el lugar, le dio por última vez una fumada a su cigarrillo que traía en la mano derecha,
después lo apagó. Cuando iba a entrar, uno de los sugieres se le paró en la puerta y le dijo, bueno, esta mujer venía vestida con jeans ajustados, blusa ajustada, sin mangas. El ujier se le paró enfrente y le dijo, esa es su mejor ropa que usted puede vestir para Dios, porque Dios está acá adentro. ¿Y qué va a pensar Dios de su ropa? Con esa ropa usted tienta a los hombres que están acá adentro. La mujer se quedó paralizada, dio media vuelta y se fue. Tendemos a rechazar a la gente por su apariencia, por cómo viste, por lo que ha hecho, y decimos, Dios no tiene nada que ver con ellos. Ella lleva una vida incorrecta, él es adicto a las drogas. A menudo pensamos que Dios solo está interesado en gente buena, que lo tiene todo bajo control, que nunca comete errores, que nunca cede a la tentación. La verdad es todo lo opuesto. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice que de tal manera amó Dios a la gente buena, a la gente que nunca comete errores, a la gente que nunca falla. No, Dios ama a los adictos. Dios ama a la gente que se ha equivocado, que ha fallado, a gente que no da la talla. Cuando se equivoque, Dios no lo va a abandonar. Dios no lo va a dejar solo. Dios va a acudir a usted. Dios lo va a seguir buscándolo hasta que lo vuelva al redil, hasta que lo haga esa persona que Él quiere que usted sea. Llevamos dos cosas. Uno, Dios puede hacer milagros de nuestros pecados. Él nos puede bendecir a pesar de no dar la talla. Y en segundo lugar, Dios en su grande misericordia sigue restaurando gente. Y tres, quizás ha cometido muchos pecados, tiene un desastre en su vida, se siente culpable. La pregunta es, ¿está dispuesto a volver su corazón a Dios? Cuando digo que la misericordia nos cubre, que Dios nos bendice a pesar de nuestros pecados, no significa que podemos pecar y pecar y pecar, transigir, tomar la salida fácil sin pagar las consecuencias. Déjeme aclararlo. Al conocer a Dios, al tener usted una relación con el Hijo de Dios, usted no quiere pecar. Usted quiere honrar a Dios. Usted quiere hacer lo correcto. Puede que cometa pecado, pero le va a doler. En el fondo, usted desea honrar a Dios, ser mejor. Y si toma decisiones que honren a Dios, Dios hará algo grande con su vida, algo grande con su matrimonio, algo grande con su familia, algo grande con su desastre. Pero tiene que tomar decisiones que honren a Dios. Tiene que volcar su corazón a Dios y venir y postrarse ante Él y decirle: sí, Padre, he pecado. Sí, Dios, he hecho lo malo. Sí, Dios, no di la talla. Dios, te necesito, no puedo hacer esto. Cuando Dios vea que usted está volcando su corazón a Él en arrepentimiento, entonces y solo entonces Dios hará algo grande
de su vida. El verso 18 y 19 dice: de cierto, mire, se lo tiene que repetir 2 veces, porque Pedro no lo podía creer, que el Señor lo estuviera restaurando, que el Señor estuviera haciendo cosas grandes con él, que sus planes que Dios tenía para con él aún se podían cumplir. Él no lo podía creer. Por eso Jesucristo le dice a Pedro: de cierto te digo, o en verdad te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Le dice Cristo: cuando eras joven, dice, hacías lo que querías. Dice, pero cuando seas viejo, cuando seas grande, dice, otro te tomará y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba a honrar Pedro al Señor. Pero él dijo: cuando seas viejo. Entonces, ¿qué tuvo Pedro después de esto? ¿Sabes qué tuvo? Una vida de consagración a Dios, una vida de entrega a Dios. Él dijo: de aquí en adelante toda mi vida queda rendida a los pies del Señor. Esta es la segunda vez que Dios lo llamó. Es la segunda vez que el Señor le dijo: sígueme. Pedro obedeció y Dios hizo grandes cosas en su vida. En su primer sermón, Dios hizo que 3,000 personas vinieran a su reino. Era tanta la unción que había en la vida de Pedro, que Dios había puesto en él, que aún la gente que tenía enfermos, que sabían por dónde iba a pasar Pedro, sacaba a sus enfermos para que al pasar tan siquiera su sombra cayera sobre ellos y sanara. El punto es: Pedro pecó, pero eso no detuvo la bendición de Dios en su vida, ni tampoco detuvo el destino de Dios para su vida. Cristo le dijo: sígueme. Cristo le dijo: Pedro, caíste, pero te tengo cubierto. Aún quiero que seas pescador de hombres. Mi misericordia es mayor que ese pecado. Aún tengo un destino para que lo cumplas. Quizás usted ha hecho un desastre de su vida y es su culpa. No podemos culpar a nadie. No podemos culpar a Dios. Simple y sencillamente no dimos la talla. Y hoy lo que tenemos es un desastre. Y no está donde debería de estar. Usted solito se creó el problema. Dios no se va a dar por vencido con usted. Dios hará todo lo que tenga que hacer hasta que lo ponga usted en el lugar correcto, en el lugar que Él quiere que usted esté. Supe de un pastor y su amigo que fueron a ver un partido de fútbol americano, y el hijo de uno de ellos estaba en uno de esos equipos, jugaba en el área defensiva. Normalmente nunca pasaba el balón por sus manos, nunca lo tocaba, pero en ese juego hubo un despeje corto y ese niño tomó el balón, cayó en sus manos. Su padre, viendo desde arriba, abrió grandemente sus ojos. Estaba muy emocionado de que su hijo atrapó el balón. El hijo dio medio paso para acá, otro medio paso para acá, y fue tlaqueado. Todo el equipo le cayó encima, lo amontonaron, lo derribaron.
El pastor quedó un poco apenado por ese padre, porque su hijo acababa de ser arrollado por medio mundo. El hombre se volteó y le dijo: oiga, pastor, acaba de ver esas dos buenas jugadas que hizo mi hijo. Solo un padre puede ver esas dos buenas jugadas y no ver cuando su hijo fue arrollado. Así es nuestro Padre Celestial. Él no ve las veces en que usted fue arrollado, las veces en que cayó, las veces en que no dio la talla. ¿Sabe qué es lo que ve Dios? Su corazón. Y si Dios ve que usted tiene un corazón que se vuelve a Él cuando usted cae, Dios dice: aún puedo hacer que cumplas con tu destino, aún te puedo bendecir más y más. ¿Cómo es tu corazón cuando caes? Cuando eres amonestado, cuando eres corregido. ¿Cómo es tu corazón para con Dios? ¿Sabes cómo fue el corazón de Pedro? El Señor le dijo 3 veces: ¿me amas? La tercera vez Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor pudo ver su corazón y le dijo: sígueme, aún quiero que seas pescador de hombres. Padre, Señor, quizás tenemos un gran desastre en nuestra vida y eso nos impide cumplir con nuestro destino, Dios. Eso nos impide guiar a nuestra familia. Padre, aquí está nuestro corazón como Iglesia Betel, Dios. Te queremos decir, Padre, que no podemos sin ti. No podemos hacerlo solos en nuestras fuerzas, Dios. Nos volvemos a ti con nuestro corazón quebrantado, arrepentido, Dios, y que podamos, Dios, pastorear a nuestras familias, Dios. Perdónanos, límpianos y ayúdanos, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.